Me comparan con Salvador Sánchez, que en paz descanse. Y si quiera hubiera ganado entre Salvador Sánchez y yo. Hubiera ganado Salvador Sánchez, que en paz descanse. Mantequilla, Salvador. Best fighter I ever saw, honestly, skill-wise, was a guy by the name of Salvador Sanchez. Déjame contarte la historia de un boxeador que probablemente no conoces, pero que te va a volar la cabeza con todo lo que logró, ganándose el respeto de muchos que incluso algunos lo ponen por encima del mismísimo Julio César Chávez. Y mira, hay un montón de leyendas en el boxeo, pero este tipo era algo más que especial. Estamos hablando de un deportista que a los 23 años ya era considerado un fenómeno, alguien a quien los grandes como Mike Tyson y Floyd Mayweather padre dicen que es uno de los mejores boxeadores que vieron en su vida. Y ojo, no se equivocan, así de increíble era. Te preguntarás, ¿por qué si fue tan increíble? No sé quién es. ¿De qué logros me estás hablando? ¿Por qué esas leyendas dicen que es mejor que Julio César Chávez? Es simple, su carrera fue truncada de la manera más desafortunada que pudo ser, y si quieres conocer el resto de esta gran historia del boxeo, quédate a escucharla. Su nombre es Salvador Sánchez, un joven que cuando sonaba la campana, sus puños respondían con un eco de grandeza que sigue resonando hasta hoy. Esta historia comienza en un pueblito llamado Tianguistengo, en el Estado de México. Salvador Sánchez nació un 26 de enero de 1959 en una familia muy humilde. Su día a día no era nada fácil, la situación económica de su familia era complicada y como muchos otros, veía el boxeo como una oportunidad, como una salida para cambiar el destino de su familia y así poder salir adelante. Salvador desde niño ya era diferente, pues tenía una determinación que no era nada común. No fue hasta los 12 años que conoció unos guantes de box y desde ese momento su vida cambió por completo. Salvador pasaba horas y horas entrenando frente al espejo que tenía en casa, tratando de ser como su ídolo Vicente Saldívar, otro boxeador mexicano legendario, y Salvador desde entonces ya trabajaba para ser un campeón algún día. Pero porque un niño a los 12 años piensa en recibir y dar golpes, es que para Salvador no era solo un sueño, era una necesidad, era el camino para una misión que tenía muy clara: ayudar a su familia. Su primer entrenador fue Celestino Sánchez, quien no tardó en notar su talento, y aunque Salvador era un joven delgado y de apariencia frágil, tenía una velocidad en las manos que sorprendía a todos. Era como si el propio boxeo fluyera en su ADN, y apenas a la edad de 16 años, siendo un adolescente, Salvador hizo su debut profesional y en su primer combate ganó por nocaut técnico en el tercer asalto. Salvador tenía algo que lo hacía diferente, su enfoque. Imagínate a alguien tan concentrado que podía pasar horas y horas viendo grabaciones de peleas, buscando cada detalle para mejorar en sus entrenamientos y así perfeccionar su técnica. Pero el camino al éxito no suele ser fácil. A veces, por contar las victorias que llevan a la gloria, nos olvidamos que el talento también se forja en las caídas, y para Salvador no fue la excepción. Déjame contarte de la vez que se topó con su primera y única derrota. Apenas tenía 18 años cuando se enfrentó a Antonio Becerra. Era el 9 de febrero de 1977. Becerra no era cualquier rival, ya tenía un buen historial como campeón de peso gallo en México. Salvador entró confiado, pero desde el primer round se notaba que Becerra no iba a dejar que Salvador la tuviera fácil. La pelea llegó a los 12 asaltos. Becerra supo manejarlo. Al final de la pelea, los jueces dieron la decisión unánime a favor de Becerra. Y ahí fue cuando Salvador probó el amargo sabor de la derrota por primera vez. Salvador entendió que para ser grande no es solo ganar, es levantarte después de caer. Debido a la derrota, la vergüenza y frustración, Salvador se encerró a entrenar más duro que nunca, pensando que una derrota no lo iba a definir, y con esa mentalidad empezó a enfrentarse a tipos más duros como Juan Escobar y Felipe Pérez, dos peleadores que ya habían demostrado su calidad, y Salvador los venció a los dos. Lo de Sánchez no era solo talento, era su enfoque y disciplina lo que lo estaba llevando a lograr victoria sobre victoria. Pero la verdadera prueba llegó el 2 de febrero de 1980. Le dieron la oportunidad de pelear por el Campeonato Mundial de Peso Pluma contra Dani Coloradito López, un campeón que noqueaba a quien se le pusiera enfrente. El reto parecía tan grande que nuevamente todos decían que Salvador no tenía oportunidad, que estaba muy verde, pero Sal Sánchez llegó al ring
a mostrar que no era ningún improvisado. Desde el primer round, Salvador dominó con su inteligencia. López intentaba conectarlo, pero Salvador ya estaba en otro lado, estaba siempre un paso adelante. Y no fue hasta el round 13 que Salvador ya tenía a López contra las cuerdas. El referee tuvo que detener la pelea y con solo 21 años, Salvador Sánchez se convirtió en el nuevo campeón mundial de peso pluma. Esa noche, los ecos de grandeza de Salvador Sánchez se hicieron sentir en todo México. El joven había llegado a la cima y lo había hecho a su manera, callando bocas y demostrando que no era solo un campeón, era un águila invencible. Ser campeón es una cosa, pero defender el título es otra. Para muchos el reto no es llegar, sino mantenerse. Y Salvador lo hizo como un verdadero rey. La primera defensa fue contra Rubén Castillo, un boxeador muy técnico y rápido. Muchos decían que podía arrebatarle el cinturón, pero Salvador lo controló durante los 15 asaltos, moviéndose con una precisión que parecía que ya había peleado con él 1000 veces. Al final, ganó por decisión unánime, reafirmando para aquellos que seguían teniendo dudas sobre su boxeo que no iba a soltar el título tan fácil. Después llegó Patrick Ford, un invicto de Guyana que era todo músculo y pegada. Ford era un tipo duro y la gente pensaba que este sí le daría problemas a Salvador, pero una vez más, Salvador mostró su inteligencia en el ring, no se dejó llevar por la fuerza de Ford, lo mantuvo a raya, lo estudió y ganó por decisión unánime. Con cada defensa dejaba claro que el título tenía un dueño. Luego peleó contra Juan Laporte, un puertorriqueño conocido por su pegada explosiva. Laporte le lanzó de todo, pero Salvador se mantuvo firme, aguantó cada golpe y lo superó por decisión de los jueces. Estas defensas le bastaron a Salvador para ganar el respeto de todos, pero había una pelea que quedaría grabada para siempre en la historia, su enfrentamiento contra Wilfredo Gómez. Wilfredo era un campeón invicto, un verdadero monstruo en el ring. Tenía un récord de 32 victorias y todas por nocaut, así que no era cualquier peleador. Wilfredo Gómez, antes de la pelea, se dedicó a estar hablando de más, diciendo que iba a noquear a Salvador en el tercer round y que iba a llevarse el título a Puerto Rico. La tensión estaba al máximo y todo el mundo estaba pendiente de esta pelea que se volvió un México contra Puerto Rico. Llegó el primer round. Salvador tenía que dejar claro que no iba a dejar que nadie se llevara su título. Wilfredo salió agresivo, buscando el knockout rápido, pero Salvador lo esquivaba, lo contraatacaba y se mantenía firme. Llegó al tercer round, en el que Wilfredo había prometido el knockout, pero no fue como se esperaba. Salvador lo puso contra las cuerdas, conectándole combinaciones que dejaron al campeón puertorriqueño tambaleándose. La pelea siguió siendo un verdadero intercambio de golpes, pero lo que más sorprendía era cómo Salvador mantenía la calma, mientras Wilfredo se desesperaba. Salvador seguía haciendo su trabajo con una precisión y una fuerza que no dejaba dudas de quién era el mejor esa noche. Y en el octavo asalto, Salvador decidió que era momento de terminarlo. Conectó una combinación perfecta de izquierda a derecha y otro derechazo que dejó a Gómez contra las cuerdas. Wilfredo ya no podía más y el referee detuvo la pelea. Salvador había noqueado al campeón invicto, la arena estalló y ese fue el momento en que los ecos de grandeza de Salvador Sánchez se hicieron escuchar en todo el mundo. Esa pelea se convirtió en la más recordada de su carrera, la que dejó claro que Salvador no era solo un campeón, era una leyenda en pleno nacimiento. Sánchez estaba en la cima y con solo 23 años ya era el campeón mundial de peso pluma. Y la pregunta era, ¿qué más va a lograr? Todos pensaban que iba a reinar por años, que iba a ser un campeón arrollador en el ring, pues había vencido a los más duros del momento siendo tan joven. Sin embargo, el 12 de agosto de 1982, todo cambió. Salvador salió a dar una vuelta en su Porsche, ya era de madrugada, y mientras manejaba por la carretera entre Querétaro y San Luis Potosí, perdió el control del auto, derrapó y se estrelló. Sánchez falleció en el accidente con solo 23 años. La noticia fue un golpe durísimo para su familia y el mundo del boxeo. No solo México lloró, todo el planeta del boxeo sintió la pérdida. Hasta Wilfredo Gómez, su gran rival, expresó su tristeza. Los fans, otros boxeadores, nadie podía creerlo. Una luz brillante del boxeo colgó los guantes antes de tiempo. Y ahí quedó la gran pregunta. ¿Qué más hubiera logrado Salvador?
Algunos dicen que habría unificado títulos, subido de peso y vencido a otros campeones. Tal vez habría sido el mejor libra por libra de su época. Pero el hubiera no existe, así que nunca lo sabremos. A pesar de que su vida fue tan corta, el legado de Salvador Sánchez sigue vivo. Los mejores boxeadores mexicanos como Julio César Chávez y Canelo Álvarez lo mencionan como uno de sus mayores inspiraciones, y es que su estilo, técnica y disciplina eran increíbles. En 1991 lo incluyeron en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional, y eso es algo que no cualquiera consigue. Sal Sánchez, a sus 23 años, ya había logrado cosas impresionantes, y aunque siempre quedará la duda de qué habría pasado si hubiera tenido más tiempo, si hubiera enfrentado a tipos como Alexis Argüello o Eusebio Pedrosa, al final eso no importa. Lo que importa es que los ecos de grandeza de Salvador Sánchez siguen aquí, recordándonos que fue, es y siempre será uno de los más grandes boxeadores mexicanos. Salvador Sánchez fue un fenómeno, un águila invencible y un verdadero campeón que se ganó el lugar entre las leyendas del boxeo. En menos de una década, Salvador defendió su título, peleó contra los mejores y dejó un legado que nunca se va a olvidar. Aunque su vida terminó demasiado pronto, su historia seguirá siendo recordada con inspiración para nuevas generaciones, retumbando con su eco de grandeza.